Bueno, entonces, como les decía, el impacto que este tiene, ¿verdad? Creo que eso estábamos hablando. Era aquí donde nos habíamos quedado, no me acuerdo. Quiero ver qué hay Sí, más. ingeniera. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces, el impacto y que entonces les decía, el control biológico, a diferencia de los otros tipos de control, no solo es afectar su medio, sino que sí lo está afectando a él. En el caso de un químico es un veneno para ellos, en el caso de un biológico, por ejemplo, con los microorganismos, algunos son parásitos, como por ejemplo algunos nemátodos o parasitoides, ¿verdad? O tenemos algunos también que van a servir como enfermedades, que los enfermamos y los llevamos a la muerte, como algunos hongos, bacterias, etcétera. Todavía están ingresando en un momento. Entonces, bueno, en la diapositiva anterior la voy a pasar rápido, tal vez esto nos detenemos más en el químico, ¿verdad? Cómo afecta esto en todo el ambiente, ¿verdad? Los químicos y cómo entonces nos hemos visto en la obligación de buscar nuevas alternativas. Entonces, ¿cómo estamos situados actualmente con el tema de plaguicidas y en la necesidad de buscar nuevas alternativas para bajar esa carga química en la cosecha? O en sí en la producción agrícola. Entonces sabemos que los plaguicidas son un elemento importante y lo siguen siendo. Siguen siendo empleados en la agricultura y seguimos teniendo nuevas moléculas muy efectivas para el control de ciertas plagas y enfermedades. Algunas, pues, ¿por qué ya no sirven algunas? Por un mal uso de plaguicidas, que lo vemos después. Entonces, ¿a dónde pretendemos llegar con esto? Necesitamos disminuir los costos de producción, que esto está muy relacionado cuando vimos el manejo integrado de plagas. Se recuerdan que vimos que necesitábamos alternativas que sean viables para una agricultura sostenible, un manejo de plagas y enfermedades sostenibles, pero que sea económicamente aceptable, ¿verdad? Porque si no, pues ya no tenía sentido la producción. Si el productor queda igual, es decir, no gana nada o aún peor, pierde. Entonces es importante el tema del costo, que el químico sí lo cumple. Entonces lo que yo busque para sustituir a ese químico también debería de cumplirlo. Disminuir los niveles de residuos de plaguicidas, que es uno de los objetivos principales, ¿verdad? Respetar el medio ambiente, otro de los objetivos principales que estamos viendo cómo sustituir al plaguicida o bajar esta carga, el bajar esa frecuencia del uso, y aprovechar los principios ecológicos que tengamos. Entonces, basado en todo esto, ¿en dónde colocamos al control biológico? El control biológico va a ser situado simplemente como un complemento químico si estamos dentro de un manejo de paz. Ahora, si estamos dentro de una agricultura orgánica, pues allí sí definitivamente el químico queda fuera. En una agricultura orgánica no lo podemos emplear. Pero esto ya es otro mercado, ¿verdad? Pero si hablamos de una agricultura convencional, entonces necesitamos que esos procesos agrícolas normales tengan ese enfoque sostenible, ¿verdad? Que es para el bien de todos. Entonces, algunos ejemplos de organismos empleados en el control biológico, tenemos algunos depredadores, permítanme que sigan ingresando, quiero ver. Entonces, tenemos algunos, quiero ver cuántos están, 69. Bueno, algunos elementos que podemos emplear son los depredadores. En el caso de los depredadores, uno tiene que estudiar mucho de él, pues en el mercado ya están a la venta algunos entonces ya tenemos la certeza que ellos ya fueron estudiados. ¿A qué me refiero con estudiar? Lo que sucede es que hay algunos depredadores que son generalistas, es decir, que se van a comer de todo. Entonces ellos pues no nos conviene, no es eso lo que estamos buscando. Entre más específico sea un organismo para el control, o que afecte a otro organismo, que ese otro organismo sea una plaga o pueda llegar a constituirse una plaga, esos son los que más nos van a servir. Entre más amplio sea, y eso es para todo, incluyendo el químico, el control biológico también, entre más general sea el tipo de control, menos me sirve porque va a afectar posiblemente a insectos benéficos, que son los que yo no quiero afectar. Yo necesito que sean lo más específico posible. ¿Específico de quién? De la plaga, de lo que yo quiero controlar. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de algunos ácaros que se alimentan. Ácaros, en este caso, son ácaros benéficos, son depredadores, no son fitófagos, es decir, no se alimentan de la planta y que sí se van a alimentar de larvas de trips. Entonces me sirve
ellos me pueden servir para el control de trips de esta plaga. Este es un ejemplo de depredadores que, aunque es un poquito más difícil conseguirlos, sí los hay, que sean más específicos, que no sean tan amplio su tipo de alimentación. Entonces, en el ejemplo anterior teníamos ácaros que se alimentaban de trips. Aquí tenemos Tetranicus urticae. Este es un ácaro fitófago, es decir, que es una plaga de algunas plantas. Entonces, también tenemos un depredador para Tetranicus urticae, pero quise poner específicamente este porque este es otro ácaro. Este es Phytoceilus persimilis. Este Phytoceilus se alimenta de Tetranicus urticae. Entonces es un ácaro depredador de otro ácaro. Entonces este me sirve muy bien. Y veamos con los microorganismos. El uso de microorganismos, como yo les explicaba anteriormente, tiene algunas ventajas. Primero, partimos de que el microorganismo, pues entre más específico sea, mejor por la misma razón. Yo puedo aplicar un hongo entomopatógeno. ¿Cuál es ese proceso que va a tener el hongo para controlar a los insectos o a la plaga que yo tengo objetivo? Es un proceso como de enfermedad, lo empieza a invadir, entra con él, lo empieza a invadir y lentamente va afectando todos tus órganos hasta que ocasiona la muerte del insecto. Entonces lo mismo, entre más específico sea, a mí me va a comer más, ¿verdad? Para que no mate a todos los insectos, incluyendo fauna benéfica. Entonces, otro aspecto importante de los microorganismos es que ellos son empleados como un control químico. ¿En qué sentido? En que yo hago la formulación, hago la mezcla, por ejemplo, en una bomba de mochila, cómo hacer una mezcla de un químico. Hago la mezcla y hago la aplicación con mi equipo de aplicación, que puede ser en este ejemplo una bomba de mochila, al igual que un químico. Hay algunas condiciones que sí debo de tomar en cuenta para no afectar a estos microorganismos, que es, por ejemplo, la hora de aplicación, que es la forma en que yo manipulé este producto, este entomopatógeno, antes de emplearlo, si yo lo tuve varios días antes, cómo lo almacené, todos esos aspectos son bien importantes y llevan un proceso pues más meticuloso que un químico. Pero si yo cumplo con todos estos requisitos de manejo, de tener una cadena de frío, de cómo lo almacené, la hora de aplicación, entonces me va a funcionar muy bien. El problema es cuando la gente de campo no lo sabe o aún les dan las recomendaciones, no lo aplican, entonces cuando están aplicando, quizás están aplicando ya hasta conidias muertas, entonces no funciona. Y de ahí es donde muchos productores dicen, no, el químico no funciona. Pero esta es una de las ventajas del microorganismo, que se aplica como un químico, en el sentido de aplicación, de hacer la mezcla y aplicarla. Solo, como les digo, tomar estos parámetros importantes. Entonces van a haber algunos microorganismos que van a actuar por penetración. Uno de los requisitos es que van a requerir alta humedad, busco saber estas exigencias del medio para que las conidias sean más efectivas, pero nos va a funcionar muy bien. Entonces, lo aplicamos, como les decía, como un químico y ellos, entonces, la conidia tiene que, en este caso, Metarrhizium, que es un hongo, por eso hablo de la conidia, tiene que caer en el cuerpo del insecto o de alguna forma, o si está sobre la hoja, tiene que lograr adherirse en la cutícula, porque lo primero que ella va a hacer es anclarse a su cutícula, empieza a esporular, luego empieza a introducirse a la parte interior del cuerpo del insecto y ahí empieza también a desarrollarse hasta ocasionar la muerte. Otro aspecto de por qué el productor no le gusta, porque son comentarios que hemos oído normalmente, no le gusta o no confía en el control químico, es porque en el caso del control biológico, perdón, es porque en el caso del control químico, muchos productos químicos actúan como con un efecto de aplico y derribo, es decir, estoy aplicando el químico y estoy viendo cómo cae el insecto muerto inmediatamente. Eso es algo que le encanta ver al productor, entonces es un buen producto, es muy efectivo, dice. En el caso de este,
Recuérdense que es un proceso en donde la conidia se ancla, empieza a esporular, penetra la cutícula, llega hasta la cavidad interna del cuerpo del insecto, empieza a afectar todos sus órganos, entonces lleva un proceso de días hasta que el insecto termina muriendo. Pero mientras se está incrementando este proceso, el insecto pues está enfermo, el insecto empieza a comer menos, deja de comer, disminuye su movilidad, ya no se mueve, y todo esto pues va a tener un efecto a favor del productor porque el insecto va a causar menos daño en el campo, pero él lo quiere inmediato, ¿verdad? Entonces por eso es que muchas veces dicen que no funciona, pero sí, lo único que es importante saber esto, ¿verdad? Este proceso que ellos llevan. Bueno, creo que no mencioné este anterior, metarricio, hongo entomopatógeno que nos sirve para controlar, por ejemplo, aquí algunas plagas de suelo, gallina ciega. Dentro de esos está la chinche salivosa que algunos de ustedes me mencionó en el chat. También tenemos acá, aquí tenemos un acrílido, ¿verdad? Un saltamontes, pero acá entra también la langosta. Phacellomyces lilacinus, hongo entomopatógeno que nos ayuda al control de nemátodos en suelo. También se ha demostrado muy efectivo. Aquí tenemos Verticillium lecani, otro entomopatógeno que nos ayuda a controlar algunos chupadores, como en el caso de, tenemos acá el ejemplo de la mosca blanca. Lo mismo, ¿verdad? El proceso de afectar al insecto es el mismo que yo había mencionado con Metarricium, en sí con los hongos entomopatógenos, los conilios. Entonces se atacan germinando la cutícula. Entonces ellos llegan a la cutícula y se anclan y esporulan y empiezan a atacar, y luego ya entran a la cavidad interna del insecto y paulatinamente van ocasionando la muerte. Acá, en este caso, la conidia está tan desarrollada en el cuerpo del insecto que el hongo, esporula, es decir, podemos ver todas sus estructuras, micelio y conidias en la parte de afuera, que es toda esta masa algodonosa blanca, y en el anterior verde, ¿verdad? En Metarricium verde. Beauveria bassiana, otro hongo que se ha demostrado muy efectivo para el control de ya un amplio listado de insectos que han sido considerados plagas agrícolas. Lo mismo acá ya de hemípteras. Ocasiona, sí, pero aquí tenemos un coleóptera, vea este. No solo hemíptera, es que ya es, Beauveria bassiana se ha estudiado mucho de ella y ya es amplio el listado que tenemos que han sido muy efectivos para el control de un grupo bastante grande de insectos. Acá, entonces, nuevamente, ¿verdad? Ya esporuló el hongo. Pues, estoy viendo el chat, denme un momento. En realidad lo que nosotros, aquí preguntan si se puede utilizar en todos los cultivos, no es tan relacionado al cultivo, porque esa exigencia de humedad, esa exigencia de temperatura también, de la incidencia de los rayos del sol, esa yo la manejo con la hora de la aplicación. Por ejemplo, si me exige cierta humedad, yo la puedo aplicar a primeras horas de la mañana, pero si es un área muy seca, entonces quizás me conviene más aplicarlo al tipo 5, 6 de la tarde, porque entonces tengo el rocío nocturno y tengo un periodo largo de horas en donde los rayos del sol no van a afectar directamente a las conidias del hongo. Entonces no es tanto al cultivo, sino que revisar la literatura o revisar la ficha técnica del producto, hacia qué insectos está dirigido, y por ahí es mi elección del hongo o del microorganismo o del control biológico que yo vaya a emplear. Algunos, entonces, aquí tengo menos exigente en la humedad, que tenemos a los virus y las bacterias. Además de esto, virus y bacterias no necesitan afectar al insecto por penetración, es decir, que tienen que tener contacto con ellos en la cutícula para que ellos hagan efecto. No, virus y bacterias, ellos lo hacen por ingestión. ¿Y cómo sucede esto? Que el insecto se alimente del material vegetal contaminado. Entonces, es decir, el cultivo son insectos fitófagos, están afectando mi planta, entonces ellos se alimentan
en donde yo he hecho una aplicación con virus o con bacterias entomopatógenas, entonces se alimentan de alguno de ellos y así es como adquieren este microorganismo que les va a ir provocando esa enfermedad hasta llevarlos a la muerte. Veamos acá algunos ejemplos. ¿Es por ingestión, dijo, o no es por ingestión? Sí, aquí está, es por ingestión. Y el anterior es contacto, ¿verdad? El anterior, contacto por vía de cutícula, ¿verdad? Del insecto. Este es ingestión, es decir, que se alimenta. Permítame que yo no sé por qué no me hace caso. Ahí está. Entonces, bacterias por ingestión, ejemplo, Bacillus thuringiensis, también ampliamente estudiada Bacillus thuringiensis, puede ser para larvas de lepidóptero, algunas cepas de coleópteros también ha funcionado. Bacillus thuringiensis, entonces, nosotros hacemos la aplicación de esta bacteria, como aplicar cualquier químico, entonces las larvas posteriormente se van a alimentar del tejido vegetal, es decir, de la planta, de nuestro cultivo, y así es como ya se van a enfermar. El proceso es igual como les había mencionado, va a llevar un proceso de horas y varios días, y lo mismo, ¿verdad? El insecto deja de comer, tiene menor movimiento paulatinamente, se va enfermando, dice el sistema digestivo se paraliza y por eso es que ellos en este caso dejan de comer. Entonces, algunos pues tienen enzimas, toxinas que ayudan contribuyen a la muerte del insecto. El proceso de aplicación es el mismo, siempre debemos tener los mismos cuidados que en el caso de los hongos entomopatógenos en temas de horas de aplicación. Algunos de estos ya se han mezclado con algunos químicos que han funcionado muy bien. Otro producto es el virus de la poliedriosis nuclear. Este es un producto también que ya tiene años de años en el mercado, que ha funcionado muy bien para larvas de lepidóptero, también por ingestión. Yo hago la aplicación, las larvas se alimentan de la planta del área donde yo ya hice la aplicación y así es como lo adquieren. Otra forma en que ellos pueden adquirir estas enfermedades como la bacteria de Bacillus thuringiensis o el virus es que en algún momento pudiera darse algún canibalismo, entonces esa sería otra forma de que el insecto o la larva se contamine. Pero normalmente las larvas son muy voraces, se alimentan mucho del tejido vegetal, por eso es que son unas plagas de importancia, porque causan mucho daño, un daño severo en poco tiempo, entonces es suficiente con que se alimenten con el cultivo. Entonces, un virus, como sabemos, se multiplica dentro de la célula y así es como funciona el procedimiento, es igual como cualquier virus, incluso en el ser humano, ¿verdad? Se va replicando y va entonces enfermando a la larva hasta ocasionarle la muerte. Aquí tenemos ejemplos también de otros como nemátodos que nos sirven para el control de algunos insectos como larvas. Ellas presentan alta resistencia a sequía, que puede ser una ventaja a comparación de otros. Lo único que recuérdense que todos los organismos, ¿cómo se llama? El control biológico de todos los organismos van a ser muy, muy selectivos, entonces tenemos que saber bien hacia quién va dirigido el control. Entonces aquí tenemos a Heterorhabditis bacteriófora. Este es un nemátodo que ha sido empleado para el control de gallina ciega. Entonces, ¿cómo podemos ver el efecto de Heterorhabditis? ¿Cómo funciona este? El nemátodo ingresa al cuerpo del insecto y él empieza a reproducirse. Aquí tenemos a una larva sana y aquí tenemos a una larva enferma. Entonces, solo para conocer cómo es que se da esto, nosotros recogemos la larva contaminada o ya enferma, que ya murió, que vean el color es distinto, la colocamos, por ejemplo, en una caja Petri con un poco de agua. Si yo la quiero ver mejor, la llevo al laboratorio y la parto por la mitad. Al abrirla, todos estos pelitos que ven acá blancos, blanquecinos, son nemátodos. Esa era la cantidad de nemátodos que estaba adentro de la larva de la gallina ciega.
Entonces, hay registros nemátodos que han sido muy eficientes para el control de algunas plagas. Aquí tenemos otra, Phasmarhabditis. Esta es para el control, por ejemplo, de moluscos como la babosa. En el caso de la babosa, tradicionalmente se ha venido combatiendo con carbamatos hace muchos años. Después se empezó a usar más el metaldehído, muy efectivo también. El metaldehído funciona como cebo. Entonces, no entra en contacto el metaldehído con la plantación en sí, solo en el suelo, pero no en la plantación. Sin embargo, para algunos programas pues mucho más exigentes y ir eliminando los químicos, nosotros sí tenemos una opción para el control de moluscos, que es este Phasmarhabditis. Él forma una joroba acá en la parte central dorsal de la babosa y ahí encontramos al nemátodo. Y acá, en esta imagen que tenemos acá, ya podemos ver a la babosa muerta, quedó colgando muerta, provocada por Phasmarhabditis. Entonces, como ustedes pueden ver, es bastante amplio el listado. Cuando vimos el tema permítanme, de díptera y de himenóptera, en díptera tuvimos a la mosca taquínide como parasitoide del barrenador de la caña de azúcar. Cuando vimos a himenóptera, vimos a Potesia también como parasitoides. Tenemos otros microhimenópteras parasitoides de mosca blanca, por ejemplo, en Carcia, parasitoide de mosca blanca, otros depredadores como la mariquita, Hippodamia convergens, que esas, yo no sé por qué quiero ver si está aquí adelante la presentación. Yo creo que yo me acuerdo que la había agregado y tal vez no la grabó, no, ahí se quedó la cosa esta en blanco. Hippodamia convergens es esta que está aquí, en la presentación del control biológico. Voy a regresar porque yo la iba a poner acá y yo creo ya no grabó la presentación, pero aquí la tenemos de todas formas. Que también son muy buenos depredadores. Ah, ¿saben dónde la tengo? Permítanme. Acá, aquí en mi, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama esto? En mi foto de perfil. Es esta tortolita que ven ustedes ahí. Esa foto es mía y esa es Hippodamia convergens. Esa foto yo la tomé en campo, esa es una plantación de jote, y si ustedes ponen atención a esa foto, yo no sé si ustedes pueden ampliar esa foto que yo tengo ahí ahora mismo. Entonces, si ustedes la ven, ella se está alimentando, en el momento que yo tomé la foto, se estaba alimentando de la mosca blanca adulta. Y ustedes hubieran visto con qué velocidad y qué voraz para comerse la mosca. Es que así devorada, así como imagínense a una persona muerta de hambre que nunca ha comido, empieza y se devoró una y caminó y agarró otra mosca y se la devoró y otra y otra y otra. Yo lamentablemente en el momento de la emoción y la falta de agilidad para la tecnología, lo que logré fue esta foto que a mí me gusta mucho, es muy bonita, pero mejor hubiera sido un video, porque un video, si hubiera tenido pues más dominio de todo esto, lo ideal hubiera sido un video y para que ustedes pudieran ver con qué velocidad se come la mosca blanca. Fue una experiencia muy bonita, muy, muy bonita. Por lo menos me quedó la foto del recuerdo. Entonces, como les digo, así tenemos a muchos depredadores, parasitoides, entomopatógenos muy eficientes para el control biológico. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario de esto. ¿De qué animales dijo que eran depredadores? Yo creo que apagó el micrófono, Sarita. Es que solo, o no sé quién estaba hablando. Sí, yo. ¿Ah, sí? Entonces, Es ¿de qué que animales dijo que era qué? depredadores. ¿Quién? ¿Hipodamia? Sí, ajá. Sí, aquí tenemos a la mosca blanca, también se alimenta de áfidos. Les tengo un video, si quieren, lo vemos. Quiero ver, déjenme pensar. Vamos a ver el video rápido y luego me voy a ir a la página web y voy a leer rápidamente ¿cómo se llama? Permítanme, Notas. las notas, sí. Voy a buscar el video, denme un segundo, por favor.
por acá. Aquí está, ya lo encontré. Entonces, es un poco largo, pero con 10 minutos que veamos, así nos queda tiempo para ver las notas también. Y pasar lista también. Vamos a ver. Creo que ya les estoy compartiendo el sonido y la imagen. Según yo ya hay sonido e imagen. Si ya tienen algún problema, por favor me dicen. Andy había levantado la mano. Sí, genera solo una duda con Bacillus, que no sé si me podría indicar cuánto tiempo puede permanecer en una superficie. Bueno, Bacillus thuringiensis, en realidad el tema va a estar muy relacionado con la temperatura, como le decía. Si yo lo aplico, por ejemplo, en la noche, el periodo de viabilidad va a ser más largo. ¿Cuándo empieza él a disminuir su viabilidad y empieza a morir? Con una alta temperatura y rayos de sol? Entonces va a estar más relacionado a la hora de aplicación que en sí que lo aplique, y por decirle, lo aplica y va a durar todo el día. No es así, porque va a depender mucho de las condiciones en que se va a aplicar. Por eso se recomienda aplicar muy temprano en la mañana o de preferencia en la tarde, ¿verdad? Para que tenga toda la noche que esté pues las conidias viables. Bueno, aquí va. El laboratorio Peter Hannaford de la compañía Elite Flower está dedicado a la producción de hongos biocontroladores para el control de plagas y enfermedades en los cultivos de flor. Trabajamos con 6 tipos de hongos, los cuales son Trichoderma harzianum, Trichoderma lignorum, Pacelomyces, Verticillium, Metarrhizium y Baueria. ¿Qué son estos hongos? Estos son unos hongos que son utilizados en campo para el control biológico tanto de otros hongos, otras enfermedades, como el control de plagas, entre hechizas, mosca blanca y diferentes tipos de insectos. La compañía es muy consciente que estamos atravesando por todo este tema de la contaminación ambiental, entonces estamos trabajando con las dos cosas. Trabajamos la parte química y la parte biológica. Es bien sabido que la parte biológica no nos va a acabar una enfermedad de un día para el otro, ni nos va a acabar una plaga de un día para otro. Entonces vamos trabajando con ellos de la mano, es día a día, semana a semana, que las fincas apliquen para que vean el resultado a futuro. Si somos juiciosos lo vamos a ver, pero mientras tanto estamos combinando las dos técnicas, ¿sí? La química y la biológica. Esas cepas de esos hongos fueron extraídas de un trabajo de hace 10 años por la directora del Departamento de Investigación y Desarrollo. Esos hongos fueron extraídos directamente de los mismos suelos de la compañía, esto con el fin de que tuvieran mayor potencial en las aplicaciones en campo. Estas cepas son conservadas semanalmente para evitar pues cualquier tipo de contaminación o que se nos pierda. De esas cepas son repicadas o son sembradas en unas botellas a lo que nosotros llamamos botellas madres. Esas botellas tienen diferentes tipos de sustratos, entre los cuales están entre cebada, arroz y maíz. Estas cepas se ponen a incubar a ciertas temperaturas dependiendo pues los hongos, lo que los hongos requieran, y de ahí se extrae el inóculo. Ese inóculo se extrae con ayuda de agua destilada, eso queda líquido, ese inóculo queda líquido y este es entregado al área de producción.
El laboratorio microbiológico es un área de servicios de la compañía. Nosotros le prestamos los servicios a los diferentes tipos de fincas que tiene. Entre eso está el área de biocontroladores. Ya ellos se encargan pues del proceso de agrandarlo, magnificarlo y extraerlo para poder enviarlo a las fincas. Acá tenemos las cepas de nuestros hongos biocontroladores. Esto nos lo mantenemos cada semana, le hacemos lo que llamamos un repique para mantener la cepa y que no se nos pierda. De acá lo que hacemos es esto lo sembramos en estas botellas, que cada una viene con su sustrato, sea maíz, arroz o cebada, dependiendo del tipo de hongo. Esto lo sembramos y lo ponemos a incubar a las temperaturas y a los días correspondientes. Y de acá, después de que ya esté totalmente crecido, como se puede evidenciar, se extrae y acá tenemos nuestro producto final. Estos son los inóculos de biocontroladores: Tricoderma, Paxillomyces, Beauveria, Verticillium y Metarrhizium. Este es nuestro producto final y esto es lo que nosotros le entregamos al área de producción. A grosso modo, la extracción se realiza cuando tenemos la botella totalmente con el hongo crecido, se le aplica agua destilada y se masajea bien y después se sirve en las diferentes botellas. Todo ese material antes está esterilizado, lavado con las condiciones para evitar pues, que tenga crecimiento de otro tipo de hongos y me contamine. Nosotros en el laboratorio manejamos sustratos para el crecimiento de estos hongos. Esos sustratos los recibimos y los llevamos al área de cocción para que estos sean cocinados y esterilizados para evitar cualquier tipo de contaminación de bacterias o que traigan otros hongos ya del cultivo. Esterilizados, estos hongos pasan a los cuartos de inoculación. Ahí trabajamos con una botella madre que nos provee ya el área de microbiología. Se inocula el hongo dentro de la bolsa y luego se masajea muy bien para poder homogenizar el hongo. Luego pasan a los cuartos de incubación, ahí duran un tiempo. Mientras están ese tiempo ahí, se les va controlando la temperatura, la humedad y que pues no vayan a aparecerles otro tipo de contaminantes. Luego de ese tiempo pasan a extraerse y cuando se extraen, pues ya se despachan a cada una de las fincas. Cualquier tipo de laboratorio, la asepsia, tanto como del personal, de las personas que trabajan, personas que manejan, como del materiales a utilizar y del lugar donde se está elaborando, se está realizando el proceso. Para evitar todo tipo de contaminante, pues es un hongo, nosotros le damos las condiciones a esos hongos para que crezca, pero esas mismas condiciones pueden servir para otro tipo de contaminantes. Lo que no queremos, nosotros nos garantizamos de que esos hongos se entreguen totalmente inocuos, que no tengan ni otro tipo de hongos que me pueden alterar. Para esto nosotros realizamos unas pruebas que nosotros llamamos pruebas en bolsa, que es esta siembra, esta inoculación de estos hongos, un control de calidad en el cual nosotros garantizamos que estos hongos de este inóculo se vaya al área de producción sin ningún tipo de contaminante y con un potencial de crecimiento y de concentración adecuadas para que puedan ser aplicados. Estos hongos lo que hemos visto, o sea, esto es una serie de estudios que se han realizado. Entonces estos hongos lo que hemos visto es que ellos no son negativos para las plantas, al contrario, les ayudan a fortalecer su raíz, a ponerse más verdes, más bonitas. Entonces no tenemos problema con ellos. En el suelo hay microorganismos buenos como microorganismos malos, por llamarlos de alguna manera. Entonces los hongos con los que nosotros trabajamos son de esos microorganismos buenos que nos ayudan a combatir a los malos. Cada hongo, digamos que tiene un objetivo específico. Entonces estamos hablando que Tricoderma, la cepa Lignorum, que es la cepa foliar, ataca un hongo en específico que se llama Botrytis. Entonces es uno de los hongos que más afecta a la flor, porque ya vemos que cuando la flor tiene su botón empieza a ponerse amarillito, digámoslo así. Entonces eso nos va a quitar en el mercado, nos baja la producción. Entonces este hongo lo que hace es que ataca, ejerce una competencia, ¿sí? Entonces
Entonces ejerce una competencia por territorio, digámoslo así. Entonces el hongo va cogiendo su territorio y no va dejando que la enfermedad avance. Eso se llama antagonismo. Los que atacan los insectos, un ejemplo del Paxillomyces con mosca blanca, entonces él ataca en las ninfas de la mosca blanca. Entonces lo que hace es que cuando llegan a comer de la hojita, comen el hongo y por ingesta ya el hongo empieza a crecer dentro del insecto y se empieza a parasitar todo. Queremos agrandar nuestro portafolio de servicio. Estamos buscando nuevas técnicas para presentársela a la compañía y que ellos tengamos un mejor portafolio de servicios y podamos cubrir todas las necesidades que tengan las fincas o el área de producción o la de cosecha. ¿Tú te imaginas el impacto ambiental que lograríamos con esto si esto se vuelve una aplicación masiva que todos los cultivos lo pudieran lograr? Sería bajar el impacto ambiental muchísimo, bajar costos en una empresa también, porque digamos la producción biológica es un poquito más económica que la producción química, entonces eso nos estaría ahorrando dinero al fin y al cabo y aparte pues estamos apoyando, bajando el impacto ambiental. Aún somos un poquito rústicos en ciertas cosas, la idea es poder tecnificar esto mucho más y poder, ¿por qué no el día de mañana poder tercerizar y vender a otras fincas? Esto es cuestión de leer un poquito, diría yo, esto no es nada del otro mundo, nada que no se haya hecho ya en otro lado, es cuestión de leer y tener las ganas de hacer, no es difícil de hacer, necesita mucha disciplina, sí, pero la invitación es a eso, a que de a poquito nos vayamos uniendo para hacer de esto un gremio, por decirlo así, el gremio de los biológicos y que podamos salir adelante todos. Lo hacemos ahorita en grande y para flor, pero no quiere decir que para otro tipo de cultivo no funcione, ¿sí? Lo hemos visto, digamos, en cultivos como tomate, como fresa, entonces la invitación es a eso. Hemos ido creciendo a través de los años y hemos ido evolucionando, diría yo, pues ayudados mucho de la literatura, de los profesionales que tenemos a nuestro alrededor, que nos han ayudado a salir adelante. Y pues también gracias al apoyo de la compañía. Estamos en la finca La Valentina, en un proyecto de pepino dulce, donde se desarrolla el proyecto de ácaros benéficos, que desde hace varios años la empresa está desarrollando para mitigar todo lo que tiene que ver con el no usar productos químicos para rosas especialmente. La idea es que la empresa tiene como meta alcanzar a desarrollar a corto plazo ya una gran producción donde podamos llegar a cubrir alrededor de 350, 400 rosas. En este momento tenemos la fortaleza ya de haber podido invadir alrededor del 50, 60% de este número de hectáreas. Somos productores, somos